y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de tiempo de Pascua. Estamos ya en la segunda semana de Pascua y el día de hoy estamos bien contentillos también. Porque fíjese usted, el salmista nos invita a no olvidar las hazañas del Señor. Aleluya, es lo que dice el salmo del día de hoy. Así que fíjese usted, hay que tenerlo fresco en la memoria. Saludamos con gusto a Celina, quien nos recibe como cada 8 días aquí con una sonrisa bien contenta en los controles como cada semana, igual que nosotros aquí, bien así como medio desmañanados, medio pistiojillos, pero con mucho ánimo, ¿verdad, Luis? Mucho ánimo, mucho entusiasmo. Bueno, y para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración. Hoy vamos a extrañar a Katy, hoy no pudo presentarse Katy, le mandamos un cariñoso saludo, pero pues vamos a hacer de todas maneras la oración. En este día le voy a pedir a Luis que nos ayude con esta parte, si eres tan amable, Luis. Por supuesto, sí, Jorge. Esta es una oración de San Agustín. Altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría. Dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nada más es lo que quieres. Nomás 3 cositas. Nomás 3 cositas. Entonces San Agustín era inspiradísimo. Acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. O sea, terminar con una calificación de 10. O sea, entregar un proyecto completito, bien hecho, a tiempo y bajo presupuesto, además. O sea, es una bonita manera de aprender a orar. Sí. Porque generalmente uno dice, Señor, dame un billete de lotería que esté premiado, ¿verdad? Que me lo regalen. Y además que me lo regalen porque yo no compro. Entonces, pues ahí está. Bueno, pues después de esta bella oración que nos enseña, también estos padres de la iglesia nos enseñan a orar, vamos a nuestra primera sección de introducción a la Biblia. Y pues ya saben ustedes, aquí tenemos al director de esta sección, que es Luis Romero. Vamos allá. Buenos días nuevamente, recibe un abrazo fraterno desde este recoveco del amor de Dios, mi querido oyente. Empezamos hoy una temporada que es Libertad y Espíritu en Gálatas. Es un repaso que daremos en este libro, en la carta de los Gálatas, que escribe un Pablo que habla muy directo, muy fuerte, es vehemente, ardoroso, es apasionado. Muestra un celo por el Evangelio extraordinario. Es un Pablo que es muy distinto al que imaginamos, o muy distinto al que vemos en Romanos, por ejemplo, o en Filipenses, y vamos a irlo descubriendo poco a poco a lo largo de estas líneas de esta carta. Buscaremos formas de aplicar también sus enseñanzas a nuestra vida diaria y espiritual, por duros que sean los jalones de orejas, porque de vez en cuando en serio se pone bravo en esta carta. Respecto al autor de la carta a los Gálatas, ha sido pocas veces cuestionado, nos dice la Biblia de la iglesia en América. Se sabe que es Pablo, pues. Hay otras cartas que por tradición se dice que son de Pablo, pero en realidad no lo son. Pero como que esta tiene su sello personal, Esta ¿no? tiene su sello personal y los estudiosos dicen, sí, por esta razón fue escrita en tal y tal año y sí fue él. Pero hay otras que fueron después de que él murió, entonces no pudo haber sido él. Por eso le llaman deuteropaulinas a esas otras, ¿no? Y en esta sí dice... también nos dice la Biblia de la Iglesia en América, nos dice, es una carta marcada por el ardor de la polémica. Su estilo es apasionada, agresiva e irónica. San Pablo. Exacto. Por eso te digo, es sello personal. Con toda su enjundia. Sí. Es así. Fíjate que yo creí que los santos se la pasaban así, nomás con la aureola, con las manitas unidas,
orando así. Y yo también, pero ¿sabes cuál fue el primero que descubrí que no era así? San Jerónimo. Ah, sí, San Jerónimo era bravo. Era bravo. ¿Y San Pío de Pietrelcina qué me dices? No. Que ya ni le rasques, No te compañero. muevas. De hecho, pues que somos humanos. Todos muestran alguna pasión que los distingue. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando lees Historia de un alma, dices, esta mujer pasaba por tristezas fuertes. Y he leído en algún lugar así algún comentarista que dice que tenía tendencias depresivas. La tristeza era la pasión que a ella le afectaba más. Pero no se dejaba dominar por él. ¿Sí me explico? San Jerónimo, San Pedro de Pietrelcina, Pablo, eran enojoncitos, pues. Pero también sabían manejarlo. Sí. Y ahí está la muestra y la fuerza del Espíritu Santo en un alma que se deja conducir, pues. Es un pequeño grado que me falta llegar, es un escaloncito que no he subido todavía. Bueno, yo ya voy agarrando los exabruptos, ya después la otra parte es la que hay que ejercitar un poquito más. Bueno, esta carta a los Gálatas se dirige a varias comunidades de cristianos de origen gentil o de origen pagano en Galacia. O sea, los gentiles, los paganos, eran personas que originalmente no eran judíos, sino venían de otras religiones y se convierten al cristianismo, entonces son paganos convertidos al cristianismo. Galacia estaba más o menos al centro de lo que ahora conocemos como Turquía, y esas comunidades de Galacia, fue Pablo el que las formó cuando anduvo en esos viajes, allá por el año 50 más o menos. Unos 4 o 5 años después, Pablo se entera que unos misioneros judeocristianos, sí eran cristianos, pero venían convertidos del judaísmo, venían de Palestina, llegan ahí a la región de los Gálatas y quieren cambiar el evangelio diciendo que los cristianos deben circuncidarse. Simplemente porque ellos pues, tenían que cumplir con el judaísmo, entonces querían meter ese ritual como parte de la creencia de los cristianos, ¿no? Y entonces, incluso algunos andaban con chismecillos, nomás en Galacia se daba, Sí. pero andaban con chismecillos de que, uy, Pablo no es cierto, no es un verdadero apóstol, no hombre, Pablo no es cierto, no, ni la hace tanto como dice, como la ve, en todos lados se cuecen nada, hasta en las mejores familias dicen, ¿verdad? Dice el capítulo 1 de Gálatas, versículo 7 dice, ciertas personas han sembrado confusión entre ustedes y quieren dar la vuelta al evangelio de Cristo, eso dice Pablo. ¡Ojo! Oiga, obvio, esto provocó una crisis de identidad en los cristianos gálatas. Entonces, oye, ¿a quién le hago caso, pues? ¿Es Pablo o no es Pablo? ¿Y Pablo es apóstol o no es apóstol? Y entonces, ¿me salvo por Jesucristo o no me salvo por Jesucristo? ¿O tengo que circuncidarme para salvarme? Oye, pues que esto es diferente de lo que me enseñaron. Imagínense, si con un TikTok que nos llega por ahí, un video de un youtuber influencer que nos llega por ahí, ahora imagínense de estos que eran judeocristianos y que eran gente seria, estudiada, pues llegaron y los hicieron bolas. Andaban confundidos. Entonces Pablo se da cuenta y en cuanto se da cuenta, luego se pone a escribir urgentemente, manda por WhatsApp la carta que llega echando humo a todos los celulares gálatas ahí. Incluye algún que otro regaño sabroso o unas recriminaciones fuertes y luego lo sube al Twitter, al Facebook y al Expremium. Bueno, el Twitter es el Expremium, ¿verdad? Bueno, total, envía su carta y les llega a estas gentes. Fíjese, en los primeros 2 capítulos, Pablo defiende la autenticidad del evangelio que él predica. Y luego en los capítulos 3 y 4 reafirma que la verdadera salvación procede de Dios a través de Jesucristo. Esto nos ayuda a reforzar la fe a nosotros, ¿eh? En capítulos 5 y 6 repasa las actitudes de la persona que ha sido liberada del pecado y da algunos consejos finales. Es más o menos la estructura de la carta. El tema central de la carta es aclarar que la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, por sí misma no salva,
no es suficiente, sino que la salvación de Dios llega al hombre, así como dije hace un momento, por medio de Jesucristo y nadie más. De otra manera, solo la fe en Jesús te salva. Solamente en Cristo encontramos la verdadera libertad. La Biblia para jóvenes nos dice: mientras que la ley solo sirve para hacernos conscientes de que el pecado y los vicios nos esclavizan y matan la vida. Ajá, ya nos estamos ubicando. Sí. Fíjese, la Biblia para jóvenes y todavía me sirve. ¿Cómo la ven? Ya, se vale, ¿verdad? Se vale. Se vale. ¿Cómo se vale? Y es que ya llega la edad en que uno para atrás, al rato le voy a traer cosas de la Biblia infantil. Esto pues nos sirve, como dije, como fundamento para nuestra fe católica. Solo que para llegar a eso, Pablo lo hace saber con expresiones fuertes, sacude los ánimos, renueva la fe. Con un mensaje y un razonamiento, en serio, va muy lleno de sentido común, lleno de espiritualidad. Es como si dijera, como dice la Biblia latinoamericana, dice: si ustedes conocen a Jesús crucificado y se dejan guiar por su espíritu, ¿qué más les falta? Hijo, ¿no? Pues como dijo Juan Gabriel en su canción ranchera: ¿qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si yo estoy a tu lado? Hijo, si ya está contigo y conoces a Jesús crucificado y te dejas guiar por su Espíritu Santo, ¿qué te falta? Santa Teresa de Ávila lo decía de otra manera: solo Dios basta. Y entonces esta carta pues nos sirve, con Gálatas siempre acabo apasionado, no, hombre, nos sirve pues para cuando algunas personas vengan a decirnos cosas diferentes de la sana doctrina de la fe, no nos vayamos con esas mentiras que se inventa el mundo. Traen dobles intenciones, por favor. Mira, hermano, tú abre la puerta de tu casa al ángel. Hombre, tu signo zodiacal es mejor. Uy, ay, no, mira, es que yo pienso que Diosito... No, a ver, hermanos, es Dios, es el Señor, no es Diosito. Porque nosotros tenemos un Diosito. Tenemos un Dios que es grande. Como dijiste ahorita, las hazañas del Señor. No es un Diosito. Llévalo a ese Dios verdadero y grande en tu corazón. Ay, sí, Luis, al cabo después te confiesas, no te apures, tú cumple los mandamientos y ya. Quítate de cosas. ¿Para qué rezas tanto? Mira, ¿con qué intenciones te hizo el mundo? No sé. ¿Quién sabe? Pero todo eso te va desviando del camino recto, te va desviando del verdadero evangelio. No se diga si llegan de otras religiones a predicarte. Habiendo dicho esto, ahora sí permítame leerle algo del inicio de la carta de Pablo pues, a los filipenses. Vamos a leer así a los filipenses para ver cómo se comporta en otras cartas, ¿eh? Y podamos comparar. Fíjense, inicia carta a Filipenses, dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, y siempre que rezo por todos ustedes lo hago con alegría. Hijo, es un saludo abrazador, tierno, ¿no le parece? Ese es el Pablo que nos encanta conocer. Ese es Filipenses, pues. Ahora le voy a dar una muestra de lo que es la carta a los Gálatas. No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien les llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Si alguno les anuncia otro evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Es Gálatas 1, versículo 6 y versículo 9. Pablo entra con todo. Aquí entra enojado a las primeras de cambio en Gálatas, en serio. Casi ni saluda aquí, pues. Entra pero sabroso, con la espada desenvainada, con chicote en mano, o como dice el corrido, metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Ese es el Pablo que está aquí en esta carta. Hay un autor, Salvador Gómez,
quien nos enseña en su libro Formación de Predicadores, que hay varios tipos de mensajes a dar en una predicación. Nos dice, hay mensajes de llamamiento amoroso, de evangelización, donde te habla la salvación, y ese se dirige al corazón. Y luego vienen mensajes de conversión, esos se dirigen a la voluntad. Los de catequesis, pues, la doctrina, al razonamiento, esos se dirigen al entendimiento, hay espiritualidad, fortalecimiento, hay varios. Pero al final le agrego uno muy interesante, los mensajes de quebrantamiento. Y dice Salvador Gómez, estos se dirigen a los que yendo en camino se han enfriado o se han desviado. Con estos mensajes lo que se busca es que corrijan rumbo, que perseveren en el camino, que regresen al camino. Y parece que este es el propósito que busca Pablo en esta carta a los Gálatas. La noticia le llegó indicando que las comunidades gálatas se empiezan a desanimar por la división, por la crisis de identidad que genera todo este bullicio de entrometidos que andan ahí metiendo cábula, queriendo brillar con sus propias ideas, queriéndose quedar con las comunidades, metiendo chismecillos, y lo único que han logrado es que alguna gente se vaya, se desanime, se enoje, se falte al respeto, y queden unos cuantos disque obedeciéndoles y formando pequeños grupos de culto en vez de ser verdaderas comunidades de esta verdadera iglesia, si se le entiende. Pero es a los Gálatas. A los Gálatas de hace 2000 años, sí. Nada que ver. Digo, no, estamos hablando ya de los aprendimos Gálatas. Esas lecciones. Ok. Entonces, Pablo hace su diagnóstico y dice, esta comunidad necesita un buen mensaje de quebrantamiento. Ni modo, ahí les voy, chatos. Y se puede escribir. Fíjese, conocí un grupo que, obvio, y ojo, nunca formé parte de ese grupo, porque no es que yo tenga un amigo que no. Nomás conocí ese grupo, pero total que este grupo exigía a sus miembros, católicos, exigía a sus miembros ir a misa solamente usando camisa o blusa blanca. Si no, no podías ir a misa. Porque si no ibas de blanco, entonces pecabas. ¡Wow! Y tenías que ir a misa diariamente. Si no, entonces estabas en pecado grave. Pero eso sí, tenías que dar un diezmo, y lo pongo entre comillas, porque era un diezmo que tenían que darle al líder del grupo para que él pudiera seguir sin trabajar y dedicarse a eso. Y debías de escuchar a su sobrino, porque a su sobrino le hablaba la Virgen, y entonces tenías que hacer lo que él decía, entre otros detallitos. No menciono dónde ni cómo se llamaban, pero creo que por ahí andan todavía. Mi querido oyente, no te dejes engañar, eso no es la sana doctrina de la fe, eso no es el verdadero evangelio de Cristo. Cosas como esas desvían a las almas, acaban yéndose esas almas de la iglesia, y si te aconsejan que vuelvas a vivir como en el Antiguo Testamento, o que tengas por regla única los 10 mandamientos, no les hagas caso, porque eso sería atarte las manos, eso sería intentar salvarte tú solo, sería como eliminar el evangelio, anularlo. Si el evangelio es la salvación, es plenitud en Cristo, es libertad, es vida en abundancia. Recuerda siempre lo que nos dice Colosenses 2:6, tengan por regla suprema a Cristo Jesús, el Señor. Por eso, Pablo, pues regresando a Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. Esto es el centro, el propósito, el resumen de esta carta. Para ser libres te liberó Cristo, a ti y a mí. Como una tabla de salvación, sí, tú tómala y memorízatela y rumiala y guárdala en tu corazón y sácala a relucir una vez más y otra vez más y otra vez más, cada vez que pretenda venir alguien a desviarte. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Ustedes manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. Esto último, mi querido hermano, esto último, mi querida hermana, se refiere tanto a no regresar al pasado, al Antiguo Testamento, como tampoco regresar a los vicios o pecados que te apartan de Dios. No te permitas regresar a esa esclavitud, no te pierdas la alegría del Evangelio.
esa alegría verdadera. Gálatas nos estruja, sí, pero también nos abraza con salvación, frutos, aliento, para seguir firmes en el camino. No te pierdas esta temporada y la siguiente semana con Carta de los Gálatas. Se pone bueno. Claro que se va a poner bueno. Y ahorita que dices eso de regresar, de vivir en el pasado, en el Antiguo Testamento, recordé que hay mucha gente que de repente esgrime el argumento de que en la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Oh, sí, mi hijo, pero eso fue allá en tiempos pasados. Por una razón, de acuerdo a una circunstancia, tiene su explicación. Pero yo nada más tomo la parte aquella y con eso me voy y desecho toda la parte del Nuevo Testamento, y entonces ahí es donde está ese peligro que tú dices, ¿no? Así lo entiendo yo. Y la otra cosa que me llama la atención es que en aquel tiempo pues no había mucha información, o sea, la gente vivía su día a día, y la poca información que le llegaba, pues le llegaba por medio de algunas personas que andaban deambulando por ahí, y que puede ser que algunos de estos sean los que llegaban con noticias falsas o con cuestiones desviadas, porque pues podía haber sucedido inclusive algo así parecido al teléfono descompuesto, que yo lo oí así, luego yo le eché acá y luego yo le añadí esto, y la gente no sabía. ¿No? Y entonces estaba expuesta a eso. Hoy día tenemos exceso de información. Ahora nos llega información por todos lados, de toda clase de personas, pero seguimos en la misma, seguimos sin saber. Seguimos en la ignorancia, o sea, no conocemos realmente cuál es el fundamento de nuestra fe, y por eso nos desviamos, o nos dejamos desviar, o nos dejamos convencer. Porque ante tanta información, ahora lo que tenemos que ejercitar es el discernimiento. Sí. ¿No? Sí. Y creo que, nomás con eso que dijiste de la situación de las comunidades, vemos que pues, estaremos muy adelantados, muy tecnológicos, pero seguimos siendo los mismos. Qué cosas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar a un corte y luego regresamos a nuestra siguiente sección. No sin antes saludar a Virginia Paredes, que nos escucha como cada 8 días. Aquí la tenemos fiel al radio. Muchas gracias por sus saludos, Virginia. Y vamos a corte, regresamos en un momento. Bien, mis queridos hermanos, pues bienvenidos de regreso a su programa Palabra y Vida, en el que, bueno, pues ya nos divertimos un rato disfrutando ahí Carta de los Gálatas, y ahora les traemos un personaje bíblico muy interesante que pues Katy no pudo venir el día de hoy, pero pues Jorge. Pues aquí nos lo chuleteamos entre los dos. Muy bien, empezamos con personaje bíblico. Bien, pues aquí tenemos otro personaje de esos que Katy se saca de la manga, de nombre Adina. Inclusive le pone aquí el guerrero olvidado del Jordán. Tan olvidado estaba que yo en mi vida lo había oído, el pobre señor. Pero bueno, pues es un personaje bastante interesante, porque este nombre de Adina aparece solamente una vez en las Escrituras, en medio de una lista de guerreros valientes que sirvieron al rey David. El primer libro de Crónicas, el capítulo 11, escuchamos Adina, hijo de Sisa, Rubenita, jefe de los Rubenitas. Así dentro de la lista aparece este hombre. Y no obstante su breve mención, su inclusión entre los valientes de David revela un papel significativo, aunque pues silencioso. Esta es su historia, como la de muchos hombres justos que caminaron en fidelidad y cuya vida, aunque poco conocida, dejó huellas en las tierras de Israel. Este hombre nació en la región del este del río Jordán, y desde su juventud Adina fue un muchacho reflexivo, disciplinado, conocido más por su sabiduría que por su fuerza.
Era de complexión delgada, sus ojos eran firmes y su voz, aunque serena, tenía peso. Su nombre significa delicado u ornamentado, y este nombre parecía contradecir su destino. Sin embargo, Dios, que no mira al hombre como nosotros lo miramos, lo había preparado para cosas grandes. En los días turbulentos de la caída del rey Saúl, Israel estaba dividido. Algunas tribus seguían a Isboset, hijo de Saúl, y otras comenzaban a conocer a David como el ungido del Señor. En ese contexto de incertidumbre, Adiná ya se había forjado como jefe entre los rubenitas. Era un líder respetado no solo por su habilidad en la guerra, sino también por su justicia y su temor de Dios. En una noche clara, mientras acampaba en los altos de Galad, Adiná contempló las estrellas y oró en silencio. No pedía gloria, sino dirección. Señor, decía, hazme instrumento de tu propósito y no me dejes desviar por el ruido de los hombres. Y eso que no había leído a Gálatas todavía este hombre. No, ni la oración de San Agustín. Fíjate. O sea, desde antes, como dicen ahí. En su corazón sentía que su pueblo debía unirse a David, el pastor de Belén que había derrotado a Goliat y cuya mano no se había alzado contra el ungido de Yahvé, aun cuando pudo haberlo hecho. Los ancianos de la tribu de Rubén, pues dudaban. Pero Adiná, convencido por las señales que Dios le mostraba en su espíritu, reunió a 30 hombres, los más fieles y valientes, y partió hacia Hebrón, donde David había sido proclamado rey de Judá. El viaje fue arduo, atravesaron ríos, colinas, tierras hostiles, pero su determinación no flaqueó. Al llegar se presentaron a David, quien los recibió con palabras de aliento y con oración. Adiná no buscaba reconocimiento, pero el rey, discerniendo el carácter que descubrió en el muchacho, lo integró entre sus valientes. Aquel hombre había encontrado su lugar en el corazón del reino naciente. Durante los años siguientes, Adiná participó en varias campañas militares, y aunque los relatos bíblicos no detallan sus gestas específicas, su inclusión entre los 30 indica que fue un guerrero de confianza, firme en la batalla y leal en la adversidad. Uno de los episodios más recordados por tradición oral fue su defensa de una aldea de Galaad. Mientras David libraba una campaña al oeste, un grupo de arameos cruzó el Jordán y saqueó las tierras rubenitas. Adiná, que se encontraba temporalmente en su tierra natal, reunió a sus hombres y se enfrentó a los invasores con estrategia y valentía. Y aunque eran superados en número, lograron proteger a la comunidad. Su conocimiento del terreno, combinado con su fe y liderazgo, fue decisivo. Adiná no fue solo un hombre de guerra, sino también un hombre de oración. Se cuenta que antes de cada batalla se retiraba solo con su manto y su espada y clamaba a Dios por dirección. No peleaba por gloria personal, sino por la justicia de su reino. Su lema era: no hay fuerza si no proviene del Altísimo. Los hombres que servían bajo su mando lo admiraban profundamente. Lo llamaban el que vigila sin dormir, porque cuidaba tanto de su campamento como de su alma. Enseñaba a los jóvenes a afilar sus espadas, pero también a guardar sus corazones de la ira, la venganza y la codicia. Durante la unificación del reino, cuando David fue proclamado rey de todo Israel en Jerusalén, Adiná estuvo presente. Observó cómo el arca del pacto fue traída con júbilo a la ciudad de David, y aunque ya con canas su corazón ardía como en sus días de juventud, pues entendía que había vivido para ver el cumplimiento del propósito divino, un reino unido bajo un rey conforme al corazón de Dios. Y bueno, a ver, platícanos cómo termina Esta no lo podemos dejar así la historia de este hombre. Fíjate que parece que en sus últimos años Adiná regresa a Gala
no volvió como un simple guerrero ya, sino ahora viene como un patriarca. Este hombre enseñó a su tribu a permanecer fieles, a no alejarse del templo, aunque realmente estuvieran geográficamente lejos, no le hace. Él seguía como consejero del pueblo, de las almas, pues, pero también consejero, juez y maestro. En las noches los niños se sentaban a su alrededor para escuchar historias de su tiempo con David. Imagínense, como cuando el abuelo nos platicaba, ¿no? Siendo niños, de sus cosas ahí, o la abuela, en mi caso, nomás conocía a mi abuela. Y bueno, él siempre concluía con la misma advertencia: no se trata del brazo fuerte, sino del corazón recto. El Señor es quien da la victoria. Abinah murió en paz. Estaba rodeado por su familia, por los hijos de aquellos 30 hombres que una vez lo acompañaron a Hebrón. Todavía, fíjese, ese grupo seguía. Fue enterrado en las colinas que tanto había amado. Su tumba no tiene monumento, pero en el recuerdo de los rubenitas quedó como un ejemplo de fe, de valentía y de fidelidad. Y aunque su nombre apenas aparece en la Biblia, Adinah fue uno de los pilares silenciosos sobre los que se construye el reino de David. Qué curioso, ¿no? Ni ruido hacía, pero fue un apoyo clave ahí. Y su historia es la de muchos que, sin buscar fama, realmente caminaron en obediencia, sirvieron en silencio, dejaron una herencia espiritual que trasciende las generaciones. Me estoy acordando de San José, pero él era sin armas. Pero bueno, Adinah, el delicado de nombre, pero era un gigante en el espíritu. De él se puede aprender muchas cosas. Un líder tremendo. Sí. Y un líder en apoyo a David, en apoyo al rey, y siempre en fidelidad a Dios. Siempre me encantó esa parte donde describen un hombre de oración, de fe, y que no buscaba reconocimiento, no buscaba lucirse, buscaba ser simplemente parte y apoyo de ese, ahora le llamamos del equipo, de nuestros trabajos, ¿no? Pero en caso de ellos era parte de ese ejército que buscaba reconstruir ya el reino que Saúl lo dejó tembleque. Pues sí, pero a mí me llama mucho que él no peleaba para que dijeran, no, es que Adinah es muy fregón, es que es ¿no? Como los romanos que se mataban unos a otros con tal de descollar y con tal de aparecer como el más importante, como el mejor guerrero. No, este sabía dónde, me encanta porque como que está bien ubicado. Exacto. Sabía cuál era su papel, sabía cuál era lo que tenía que hacer, y no andaba desperdiciando el tiempo en glorias vanas. Ese es el ejercicio de la humildad en un buen apogeo. Porque él decía, soy bueno en esto, y aquí me quedo. ¿No será eso lo que nos falta? Digo, a los Gálatas, perdón. No nosotros, a los Gálatas. Sí, a lo mejor a los Gálatas. Siempre respetó al líder, ¿no? Siempre. No hubo traición alguna. No, y era soporte del líder y soporte de su comunidad también. Además, los protegía. Y luego ya que se retiró de lo que fue la milicia, entonces se dedicó a formar gente. Aprovechó su retiro, como uno que otro que yo conozco. Qué bueno. ¿Será? Eso es bueno, por lo pronto. Pero fíjate qué importante es esta parte de la formación, porque luego de repente así como que ya nos volvemos estos jefes perennes de determinada actividad y queremos ser los Fidel Velázquez de tal cosa o tal otra cosa, ¿no? Se momifica uno ahí puesto. Sí. Y yo creo que lo importante es llegar, sí, eres líder, pero ya cuando llega tu momento, quítate y forma a otros para que continúe. En este caso el reino, ¿no? Que pudiera continuar. Sí, porque eternos no somos, inmortales no somos. Bueno, eternos como espíritu sí lo somos, pero nuestro cuerpo es mortal. Sí, pero como espíritu ya no vas a poder venir aquí no a poder andar aquí metiendo tu cuchara. Exactamente. Me llamó la atención, me encantó esa parte que dice que
En su oración pedía dirección y pedía ser instrumento de Dios. No, pues un tipazo este hombre, nunca, como dijiste tú, nunca lo había, ni cuenta me di que existió vida. Te digo. Hasta hoy. No, Katy está tremenda. ¿Quién sabe qué clase de lupa usa Katy ahí, que saca a relucir ahí personajes bien interesantes? Pero ¿les parece si nos vamos ahora al Magisterio de la Iglesia? ¿Sí? Vamos. Adelante con Magisterio de la Iglesia, por favor. Bien, pues vamos a continuar con esta carta encíclica Dilexit Nos, que significa nos amó, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, escrita por el Papa Francisco. Estamos en el apartado cuarto, el amor que da de beber, y hablábamos de algunas experiencias de algunos de los santos que han atravesado la Iglesia, y el Papa, hablando de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, menciona a algunos de ellos. En primer lugar aparece San Claudio de la Colombière, que evidencia que la contemplación del corazón de Cristo, si es auténtica, no provoca una complacencia en uno mismo o una vanagloria en experiencias y en esfuerzos humanos, sino un indescriptible abandono en Cristo que llena la vida de paz, de seguridad y de decisión. Y esto me llama la atención porque muchos andamos buscando paz o seguridad o decisión. Porque todos los días tenemos que enfrentarnos a esto, a decisiones, y a veces son decisiones muy difíciles, y a veces son situaciones que atraviesa uno que no se siente uno seguro de lo que tiene que hacer. Y bueno, pues esa contemplación de ese corazón de Cristo es lo que nos puede dar. Claro, si nos da así la sensación de ¡ay, qué bonito! Entonces es esta complacencia en uno mismo, ¿no? Entonces, para que vayamos ubicando, fíjese usted, este santo expresaba muy bien esta confianza en el corazón con esta oración. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. No por eso perderé la esperanza, antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Confianza tal jamás salió fallida de nadie. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo y porque tú, Dios mío, es de quien lo espero. O sea, es una oración de abandono total. Total. ¿Y qué trabajo cuesta? Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo. De repente dices, Señor, aquí está todo, te entrego todo. Y a los 5 minutos, bueno, préstame tantito, por favor. Este me lo guardo, todo lo demás sí, pero y empieza la incertidumbre, cuesta mucho trabajo. Sí, es como cuando le pido a mi esposa, oye, maneja tú, me dice, sí, ¿cómo no? Y a los 3 minutos ya le estoy diciendo cómo debe manejar. Aquí vuelta. Aquí, sí, ahora, aquí espérate. Ay. ¿Sí? ¿Y así queremos con Dios? Sí, Señor, tú manejas las cosas en mi vida al ratito. No, espérate, pero no es por ahí, Señor. Pues sí, es que mientras estás ante el Santísimo, pues sí, todo lo entregas, pero sales de ahí y empiezan a llegarte los cocolazos por otro lado y empiezas a recoger todo aquello que entregaste. Pero en fin, bueno, este es San Carlos de Colombière.
¿Sí era San Carlos? No, San Claudio, ¿no? San Claudio, sí. Bueno, empezaba con C. Porque el que sigue es San Carlos de Foucauld, ¿no? San Carlos de Foucauld, y así como también Santa Teresa del Niño Jesús, o Teresita del Niño Jesús, sin pretenderlo, han reconfigurado algunos elementos de esta devoción del corazón de Cristo, ayudándonos a entenderla de un modo más fiel al Evangelio, ¿no? San Carlos de Foucauld, por ejemplo, hacía visitas al Santísimo con su prima Madame de Bonty, y un día ella le señaló la imagen del Sagrado Corazón. Y luego su director espiritual le va a ayudar a profundizar en ese precioso misterio. De tal manera que el 6 de junio del 89, de 1889, Carlos se consagra al Sagrado Corazón, donde él hallaba un amor absoluto. Y él le dice a Cristo: me habéis colmado de tales beneficios que me parece sería ingratitud para con vuestro corazón no creer que está dispuesto a colmarme de todo bien, por grande que sea, y de que su amor y su liberalidad no tienen medida. ¿Ah? Y luego él se va a convertir en ermitaño y bajo el nombre de el Corazón de Jesús. Y esta amistad con Jesús, corazón a corazón, no tenía nada de un devocionalismo intimista, sino que era la raíz de esa vida despojada de Nazaret, con la cual Carlos quería imitar a Cristo y configurarse con él. Por su parte, Santa Teresita del Niño Jesús respiró la enorme devoción que inundaba Francia en el siglo XIX, donde aparece esta devoción. Y quizá el texto más importante para poder comprender el sentido de su devoción sea una de las cartas que escribe a un amigo. Cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús, y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y hasta elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Y añade, así como final de la carta: desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que Él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad. Pero sobre todo, ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. Y es impactante la forma, porque todo lo que el Papa nos ha venido diciendo en este documento lo refuerza con experiencias de los santos que se han acercado a esta devoción, que la han hecho vida. Y aquí se ve cómo el Papa, cuando nos explica de que no es nada más sentir ternura ante una imagen que no nos dice más que lo que está pintado en la imagen, esta imagen, como en el caso de estos santos, los transporta al corazón de Jesús. Dice cómo aquí en este caso Santa Teresa evita concentrar esta devoción en un aspecto dolorista, que muchas veces tendemos o podemos caer en ella. Es una imagen de un corazón de Jesús y que sangra, y entonces, ¡ay, qué dolor! Pero Santa Teresa no lo hace porque, aunque algunos entendían la reparación como una suerte de primacía de los sacrificios o de los cumplimientos moralistas, ella evita esta partición, ¿no? En sus muchos textos se advierte su lucha contra formas de espiritualidad demasiado centradas en el esfuerzo humano, en el mérito propio, en el ofrecimiento de sacrificios, en determinados cumplimientos para ganarse el cielo. Para ella, el mérito no consiste en hacer mucho, ni en dar mucho, sino más bien en recibir. Y esa es otra cosa que cómo nos cuesta, recibir. Es más fácil dar que recibir. Y eso que somos tacaños para dar.
pues más tacaños somos para recibir, porque no. Como que recibir denota cierta debilidad, creo yo. No sé, me da esa impresión. Puede sentirse la persona como que, vaya, pues le pegas a su orgullo, si tiene que aceptar ayuda de alguien. Hay personas que no les gusta aceptar ayuda de nadie. Yo solo salgo adelante. Y al ver que están de veras bien apurados con algo y alguien les quiere ayudar, dicen no. Y menos fulano. Y a veces ni de Dios queremos recibir la ayuda. Mucho menos, porque no le queremos deber nada después. Eso es lo que empieza a ser la clave. ¿Por qué no me gusta recibir ayuda? Porque luego no quiero deberle nada a nadie. Y entonces indica mi capacidad de amar, mi capacidad de dar, mi capacidad de darme. Fíjate qué bonito, ¿eh? El mérito no consiste en hacer mucho ni en dar mucho. Algo por lo que muchos nos andamos desviviendo y andamos dejando la vida en la banqueta con tal de dar mucho y hacer mucho. Pero el mérito está más bien en recibir. En abrir el corazón para recibir. Ahí está. Y vamos a cerrar con una frase más de Santa Teresa que escribe al abate Maurice Bellier a propósito de un padre de familia. Y ella dice: no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. No, pues ya nos dejaste aquí calladitos. Mira, hasta Celina se quedó quietecita. Seria. Híjole. Pues ahí está. Pues nos queda poco que decir, poco que agregar, y poco tiempo que... No, yo lo único que les puedo decir es que consigan esta carta, consigan este documento, porque vale la pena leerlo. Hay muchas otras cosas que por tiempo no podemos exponer aquí, pero vale mucho la pena. Por lo pronto, pues nos vamos, les animamos a ser ángeles de Radio Guadalupana. Llama al teléfono 656-566-2912 para que te informes de lo que debes de hacer. Y para finalizar viene nuestro camino del día de hoy, que Luis nos va a compartir. Claro, Jorge, es el camino 614. Y dice: en los trabajos de apostolado no hay desobediencia pequeña. Híjole, está tremendo esto. No son muchas palabras. Hombre, el padre Ignacio Villanueva nos decía: miren, el que obedece no se equivoca. Bueno, pues aquí lo tenemos en poquitas palabras. En los trabajos de apostolado no hay desobediencia pequeña. Pues que desobediencia tantito. Sí, No se puede. Es una desobediencia rosita. No se puede, no hay. Aquí son blancas o coloradas. O bien coloraditas. Bueno, pues nos despedimos con alegría y saludamos también a Patricia Pastora, que nos está escuchando junto con Virginia Paredes. Gracias por su sintonía y nos despedimos con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios los acompañe siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.